Está con nosotros Verónica Quiroga, ella es integrante de la red Frente Madres contra el ISAP y la violencia judicial. Y está con nosotros y vamos a charlar un ratito. ¿Cómo andas, Verónica? Muy bien, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, sí, trabajando. Bueno, explícanos un poquito primero, ¿qué es el ISAP? El ISAP es el inexistente síndrome de alienación parental. Es un invento hecho por un psiquiatra en el año 85 en Estados Unidos, que no está reconocido, está prohibido además por la Organización Mundial de la Salud y asociaciones de psiquiatría y psicología del mundo. ¿Y qué es concretamente? Es un término, un diagnóstico que hoy decimos las organizaciones que estamos en esta causa. Se diagnostica únicamente judicialmente porque no hay profesionales de la salud autorizados que puedan diagnosticar lo que se le dice alienación parental. Es un concepto que se aplica generalmente a las madres cuando denuncian situaciones de abuso sexual en la infancia o situaciones de violencia intrafamiliar, y la respuesta es una contradenuncia donde se dice que las madres son alienadoras, les hacen mentir a sus hijos o a sus hijas, que no existen los abusos o la violencia, y de ahí se empieza a invertir todo y en el banquillo del acusado quedan las madres y las víctimas, que son niños, niñas o adolescentes. A ver, para ir, no es el caso, pero por lo menos se puede emparentar, se puede trazar una analogía con lo que sucedió con el caso Valdomir, digamos. Exacto. El caso Valdomir, que, bueno, la madre denuncia que abusó de su hija, ¿no? Sí, en ese caso específicamente que tuvo condena Valdomir. Tuvo condena y en una nota hizo una alusión él al SAP. Incluso también hubo un caso de un DJ denunciado donde él decía que la madre estaba manipulando la situación para sacar beneficio económico, que obviamente nunca pudo demostrar que la madre quisiera manipular para sacar un beneficio económico. Esta herramienta en realidad se empieza a gestar. Recordemos que en el año 1989 recién se declara la Convención de los Derechos del Niño, la Niña y la Juventud, 1989. Estamos hablando hace 31 años, 30 años atrás. En este mismo periodo se empieza a gestar esto que es la alienación parental, porque inconcebiblemente antes, los niños y las niñas y la juventud no eran sujetos de derecho, no eran considerados personas, claro. Eran objetos, propiedad mayoritariamente del progenitor, y era quien decidía, hacía, deshacía, y no tenía tampoco valor la palabra de los niños. Cuando se empieza a trabajar sobre los derechos del niño, la niña y la juventud, y esto que siempre estamos reclamando, el derecho que tienen a ser escuchados y a ser escuchadas, ¿cómo iba a ser el mismo sistema que venía oprimiendo a las infancias para silenciar esas voces? Entonces, la forma, el mecanismo que encuentra el sistema es silenciarlas, desacreditando la palabra de esos niños, de esas niñas, o las personas denunciantes, que también a veces son los papás. No solamente la mamá, claro. A veces son los papás, abuelas, abuelos, y el contraataque siempre para desacreditar esas denuncias, a pesar que haya cámara Gesell, se demoran las cámaras Gesell, en el interín se va articulando todo esto que es decir, bueno, están mintiendo, están manipulando, están haciendo lavado de cabeza. Hemos visto informes diciendo inoculación de ideas. Hubo una causa también muy emblemática, importante para la zona, que fue el caso Baraldo. Sí. En Esperanza. Digo, que además llega después con un escándalo judicial en el medio, pero que finalmente llega con condena, donde en algún momento se puso el ojo en la madre, que era la que estaba acompañando la denuncia y que estaba denunciando que a su hijo había sido abusado sexualmente por sus abuelos y su tío. Sí, no solamente se puso el ojo en la madre todo el tiempo, sino que en una audiencia, que son audiencias públicas, la abogada defensora nombró el síndrome de alienación parental, mintió diciendo que sí existía y que sí estaba avalado por la Organización Mundial de la Salud, siendo que lo único que se publicó en la página de la Organización Mundial de la Salud es un proyecto presentado por organizaciones que quieren que se reconozca el síndrome de alienación parental, y estaba publicado el proyecto. ¿Pero por qué quieren que se reconozca? Porque la herramienta nace así. Vamos primero a quién lo gesta. Como dicen los abogados de la industria del juicio, también hay una cuestión, digamos, de la industria
de los profesionales que están interesados en hacer ese tipo de tratamientos como para cobrar, lucrar. Lucran con esto. Podemos ir a algo más amplio, que no lo voy a decir yo, eso es público y hay investigaciones, incluso hubieron allanamientos en la República Argentina, hay redes de pornografía infantil, de trata, hay redes de pedofilia que están a nivel mundial, que obviamente es un poder económico que tienen que va a sustentar esta herramienta que va a hacer posible que se desacredite la palabra de las víctimas. Pero perdóname, a ver, estamos hablando de una organización criminal a nivel mundial sí. que quiere meter, digamos, mano a que se cambie la matriz, pero donde entran colegios, donde entran, digamos, a ver, me imagino, qué sé yo, a ver, ¿cuál es la posición que tienen los colegios de psiquiatras? Lo prohíben. Por ejemplo, para no irnos tan lejos a nivel mundial, si nos acercamos, cualquiera se puede acercar al Colegio de Psicólogos de Santa Fe, tenemos la resolución 008, donde el Colegio de Psicólogos de Santa Fe prohíbe y sanciona el uso del síndrome de alienación parental. Y esto, además, está manifestado, comunicado y divulgado por la FEPRA, la Federación de Psicólogos de la República Argentina. Pero ¿quién quiso influir en la Organización Mundial de la Salud? Hay grupos que están, digamos, orquestados para que esto tenga un reconocimiento, digamos, una fundación, una ONG científica. Que aparece. Ajá. Claro. Tienen nombres, hay muchas organizaciones que están denunciadas incluso, que han tenido incluso personería jurídica, y bueno, son quienes están impulsando para que sea... Supranacional, digamos. Sí. Supranacional. Y también tienen sedes acá, incluso en Rosario también hay. Epa, Son varios nombres. No vamos a meternos todavía con nombres. Algún día, si querés, te puedo dar detalles de eso. Que igual es público. La mayoría de las cosas que digo son públicas. Ahora, pero ¿están denunciados y tienen correlato, por ejemplo, digamos, en el Ministerio Público de Acusación, en el Poder Judicial? Han perdido la personería jurídica, sí. Ajá. Sí, incluso miembros de estas organizaciones son personas que han sufrido condenas por pedofilia. Sabemos que las condenas muchas veces terminan en excarcelación. Ahora, qué tremendo esto, digamos. Ahora, yo te pregunto, ¿hasta qué punto, dónde entra el límite, digamos, entre el derecho de familia y el derecho penal? Está todo bastante contaminado. La mayor dificultad se encuentra en los juzgados de familia, en realidad, y en la lentitud que tiene el sistema penal. En Santa Fe, hace muy poquito se hizo la Jefas o Jefas, que es, un sector de la Fiscalía que se aboca a lo que tiene que ver con denuncias de abuso o violencia. Entonces, tenemos algo que recién se está organizando para poder dar la agilidad que necesitan los procesos penales y poder dar respuesta antes que respondan los juzgados de familia cuando consideran que no tienen pruebas porque demoran las cámaras Gesell, se pierden expedientes, se pierden legajos, que eso lo sabemos, y tenemos incluso abogados que pueden dar fe de lo que estamos diciendo, que les han perdido las denuncias, por toda una cuestión de un sistema que es en un estado ausente, donde no hay interés y no hay decisión política para que mejore. No hay interés porque lo que pensamos muchas veces, si nombramos las infancias, ¿por qué es el sector más vulnerable? ¿Tiene que ver solamente la responsabilidad del padre y de la madre, de los progenitores? Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad de la mamá y la responsabilidad del papá de proteger, también dentro de la ley 26.061, que es la ley de protección integral de los derechos del niño de la República Argentina, en el artículo 7, no solamente hace mención a la responsabilidad y obligación de los progenitores y las progenitoras, padre y madre, también la responsabilidad del Estado. Y estamos hablando de un Estado ausente, donde no se asiste a las familias, no se asiste a las infancias y no se asiste a las madres que están protegiendo. Nosotros hablamos siempre de madres protectoras. Es una madre que protege los derechos de su hijo o de su hija. ¿Viste la película que hoy está tan de moda, digamos, estamos a algunos días de los Oscar, Historia de un matrimonio? No la vi. Bueno,
porque se basa justamente, digamos, en un pleito donde ya no es la pareja ni la familia la que está en el... Se empiezan a meter, diría Sabina, ruido de abogados. Los abogados tienen mucho que ver. ¿Dónde viste algunos casos de donde los abogados empiojan la situación, como se dice vulgarmente? Muchísimos. Porque diste el caso de Baraldo, pero sí, de los dos lados, donde vos detectás que ya no es este caso, sino que empiezan a poner de rehén al niño, familias, al niño, digamos, ya hay una manipulación de la mujer o del hombre o de lo que sea. Ya cuando decís, bueno, acá sí, ya no participamos porque hay una manipulación de... ¿Por parte de algunos? Sí. Sí, en realidad nosotros no hablamos, no podemos decir manipulación. Te explico. Si no tomemos los derechos del niño y reconocerlos como personas románticamente. No es algo abstracto. Tenemos que traerlo a la vida real. Si reconocemos que un niño, una niña, un joven, un adolescente, es un sujeto de derechos, un ser pensante y es una persona, no podemos hablar de que se lo manipula o que se le inoculan ideas. Sí, lo que existe es formas de violencia psicológicas, puede ser miedo, lo que fuere. Lo cual también está dicho por profesionales de la salud mental. Se puede demostrar si alguien le dice mentí o te va a pasar algo. Se puede demostrar con cualquier test, hay hechos por profesionales, si están obligados bajo alguna forma de violencia a mentir. Entonces, ¿que hay casos? Sí los hay. Bueno, la cámara Gesell es una metodología prácticamente infalible en el mundo. Sí. Cámara Gesell es absolutamente contundente, sí, en ese sentido. Es decir, si una persona, un niño en este caso, dice algo, la cámara Gesell es el lugar que se toma como el lugar para declarar y que tiene la misma validez que la declaración ante un juez, que está acompañado con profesionales, donde además hay todo un concepto que tiene que ver con la no revictimización de una situación, porque también hay que tener una justicia preparada para abordar determinado tipo de casos. Recuerdo el caso de Baraldo nuevamente, la jueza Luna, que intervino en su momento con conceptos prácticamente increíbles. Cuando uno veía parte de las audiencias retando a la madre, situaciones que fueron realmente muy complicadas para ver. Bueno, nosotras con la organización y con varias organizaciones, porque estamos en red, el Frente de Madres está en todo el país, es una red nacional, trabajamos con otras organizaciones y lo que vemos a diario, nos metemos en los expedientes, vemos informes, lo que hacen es, por ejemplo, someter previo a la Cámara Gesell, quieren saber si están preparados o preparadas para hablar. Se lo somete, hemos visto casos, 7 pericias, 10 pericias previas donde las criaturas lloran, no quieren hablar más, empiezan a tener miedo. Incluso tenemos informes donde les preguntan si no pudo haber sido otra persona quien los abusó y empiezan a decir, y si no puede haber sido tu abuelo, tuvimos un caso. Inducir. Los profesionales que debían directamente derivar a una Cámara Gesell, peritos judiciales, ejerciendo esa forma de violencia donde terminan los niños o las niñas, tras que es difícil que rompan el silencio, no queriendo hablar. Cuando llegan a una Cámara Gesell no hablan. ¿Qué hacen? Increíble. Archivar las causas. Lo cual no significa que el abuso ¿Son los más no sucedió. o los menos? Los más. Son los más. Los más. Hay una estadística que la dice el ex juez Rosansky, donde él habla, 1 de cada 1000 casos logra condena. 1 de cada 1000 casos. No significa que los otros 999 casos eran falsos. Significa que falló todo el sistema. Claro. Todo el sistema falló. Y le corresponde hacerse cargo, una autocrítica y empezar a verlo como una emergencia. Esto es una emergencia. Es una vulneración a los derechos del niño y de la juventud y además es tortura. Es tortura porque se somete a pericias, a la familia, como casos que estamos acompañando que tienen que ver con la Subsecretaría de Niñez, a un montón de cuestionamientos que se hacen, siempre se pone el foco sobre la víctima y la persona develadora y no sobre quienes son responsables. Me parece que como para coronar esto, digamos, me parece que es importante decir, ¿ustedes dan un apoyo multidisciplinario?
Sí, nosotras estamos acompañadas, si bien no tenemos un equipo de abogados o psicólogas X, siempre nos asesoramos con profesionales, con letrados, y entre las organizaciones articulamos el acompañamiento. Generalmente no somos abogadas, somos madres, y cuando se acerca algún caso, lo primero que hacemos es, bueno, pedir los expedientes, ir a ver lo que sucede. Los casos que te digo que tenemos ahora, por ejemplo, que tienen que ver con la Subsecretaría de Niñez, que cayeron lamentablemente en este cambio de autoridades, donde tenemos la esperanza en que la nueva directora de la Subsecretaría de Niñez, y creo que va a ser así, va a tomar las cosas seriamente. Vimos gestos de Inés Colmeña, la nueva directora de la Subse, para cambiar las cosas, para mejorarlas, pero creo que no depende de una voluntad. El Estado, insisto, debe hacerse responsable y brindar los medios. Y el Poder Judicial. Y no dejar los casos impunes como tenemos hoy. Niños y niñas que están institucionalizados, están en los hogares, están pidiendo volver a su casa, donde las familias no fueron responsables de ninguna vulneración de derechos. Gracias, Verónica Moroni. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias.